Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a todos la presencia aquí. ¿Sí? Se oye mal desde atrás. Bueno, es una sorpresa encontrarnos todos aquí. Vamos a ver qué sale de todo esto. El estar aquí es simplemente pues, por hacer algo diferente, pero el hacerlo dentro de un sitio donde teóricamente no deberíamos de hacerlo. Pero bueno, a ver si conseguimos cambiar las cosas desde aquí y plantearnos que todo puede ser un conjunto. Tengo muchas cosas que hablar, pero es que me has tocado dos temas que me va a hacer ir rápido a ellos. Voy a entrar como un toro. Quiero crear polémica, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la primera polémica. Bueno, os pongo, a ver. Yo empiezo con todo esto pues porque tengo un interés desde que era muy pequeño en saber qué es lo que nos pasa a todos, ¿no? Y yo estudié medicina pues para, fíjate lo que son las cosas, para hacer psiquiatría, pero al final no la hice porque no me convencía para nada la psiquiatría. Y quería muchas más cosas que no me llegaban y seguía buscando y la medicina no me aportaba todo lo que yo seguía buscando. Entonces seguí investigando y fui viendo cosas que me iban apeteciendo. Y una de las cosas que me gustaba era mucho el tema de masajes. Me encantaba que me masajearan y yo hacer masajes. Era una cosa placentera total. Empecé a hacer estudios de técnicas de masaje corporal y a partir de ahí pues fui entrando en el conocimiento del oriental y entré de lleno en lo que era la medicina china. Y ahí empecé a plantearme muchas cosas porque vi que había mucho paralelismo que desconocíamos totalmente de funcionamiento. Que ellos, curiosamente, desde hace muchísimos años habían visto cosas que nosotros estamos descubriendo ahora. Pero no con un sentido de verdad absoluta, sino un sentido de complementariedad y de saber entender un poco las cosas. Y yo vi que ahí había cosas que como herramientas me venían muy bien para mi trabajo diario, en el tratamiento de la unidad del dolor, por ejemplo. Y cosas egoístamente que me venían muy bien a mí. Y todo lo que me venía muy bien a mí consideraba que podía explicarlo a los demás. Y eso es lo que voy a intentaros explicaros, cosas que a mí me van bien, porque creo que puedo compartirlas. ¿Y por qué nace todo esto? Pues porque hay un punto en la medicina china que es muy importante y yo creo que en la medicina occidental la hemos olvidado, y es que ellos dicen que uno no puede curar a nadie si uno no está sano. Entonces, que es muy importante el autocuidado para que a partir de ahí tú puedas expresar a los demás cómo se pueden cuidar. Y para mí eso era un punto básico en el cual yo empezaba a trabajar. Y siempre he considerado que la medicina oriental lo que nos puede aportar es más conocimiento del propio cuerpo y más conocimiento de cómo podemos encontrarnos más a nivel preventivo, no curativo. O sea, no lo separo, siempre considero que es algo complementario. Y en ese aspecto considero que nos puede aportar la parte de, puede ser de medicina preventiva. Y a partir de ahí enfocar un poco la charla. Pero donde quiero entrar como un toro es a un punto que has comentado, y es que creo que a nivel occidental, y luego lo explicaré un poco más, tenemos la gran obsesión de encontrar la píldora mágica, ¿no? La píldora mágica, ¿no? Hay un chiste que se cuenta por ahí, dicen que van unos periodistas buscando a la persona más longeva del mundo y le preguntan que cuál es el motivo de su longevidad. Que se oye por ahí que el motivo de su longevidad es porque no discute por nada. Y entonces el hombre les dice, pues será. Y entonces el periodista le dice, ¿cómo va a ser eso? Y dice, pues no será. Eso es un poco la cuestión. No sé si los que sois más mayores pues habéis visto que el alimento mágico era la soja, luego de repente empezaron a ser las bayas de goji. Parece que estamos buscando algo que nos va a dar la gran felicidad, cuando en el fondo la gran felicidad no es eso, la gran felicidad es el contexto. Esas bayas son una herramienta más. Y ahí es a lo que quiero llegar yo después que crear el debate. Bueno, esto es un poco que sepáis por dónde empecé. Y el tema de la charla es la meditación. Y la meditación, pues como tal, es un estado de atención centralizada que puedes buscar diferentes motivos, pensamiento, sentimiento, objetivo, elemento de percepción, pero como ha dicho Maura antes, es estar en el momento presente. Y ese momento presente se puede conseguir de muchas maneras. Y yo voy a explicar uno de los caminos, mi camino, pero quiero que quede muy claro que hay muchos caminos para llegar a esto.
que unas de las formas de meditación buscan más la concentración y otras formas buscan más centrarse en la conciencia plena y en la autoaceptación. Hay muchos estudios que hablan que la meditación pues, disminuye la ansiedad, la depresión, el dolor, reduce las emociones negativas. Hablan sobre a nivel de cambios neuroplásticos a nivel del cerebro, sobre estructuras que se pueden modificar a nivel cerebral, en qué localizaciones podemos encontrar esas alteraciones o esas variaciones. Hay muchos caminos. Aquí os presento diferentes maneras. Pues, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh es un monje budista que estaba en Francia, se murió hace un año, es una pena porque yo quería haber ido a verle, pero me quedé con ganas, que trabaja sobre mindfulness, de hecho es uno de los maestros de mindfulness, que lo basa principalmente en el caminar. O sea, su foco de atención es caminando y él se paseaba por los bosques, por allí, con toda su gente por detrás caminando, y era la base principal en la que él buscaba el mindfulness. Está el Mindfulness Based Stress Reduction. Cuando le añades la terapia conductivo-conductual aparecen otras terapias, el Qigong, que hablaré un poco de ello, el yoga. Son diferentes maneras de aproximación, que creo que todas son válidas. Cada uno tiene que encontrar su camino y ningún camino anula el otro. Son simplemente herramientas que debemos de ir probando y buscando y encontrar la que verdaderamente a nosotros nos valga. Y como herramientas las tenemos que usar. No son excluyentes, son complementarias. Y aquí yo os comentaré pues, algunas de las que yo uso basadas en la medicina china. Entonces, la gente dirá, pues medicina china, ¿qué es esto de medicina china? Es que voy cambiando al revés. A ver, que me centre yo. Pues es una medicina que tiene más de 5.000 años de antigüedad antes de Cristo, que tiene una visión holística, que es lo que a mí me gustó un poco, esa visión un poco general de todo lo que nos rodea. Tened en cuenta que hasta la Edad Media no se produce la disección de cuerpo humano, con lo cual todas las medicinas anteriores son medicinas observacionales, se basan en la observación. Los chinos fueron maestros en observar y lo que hicieron fue meter en cajones cosas. Todo lo que observaban lo fueron viendo en cajones y observaron muchísimo y escribieron muchísimo sobre este tema. Y todo le dieron una serie de conceptos, pero siempre desde un punto de vista observacional. Se basa en la armonía entre el yin y el yang y la asocian, pues bueno, tiene una parte que es la fitoterapia y otra parte que es el tuiná, que es el tema del masaje unido. O sea, que tiene una serie de puntos que completan todo lo que es la medicina. Y está basada en la teoría de meridianos y el concepto del chi. Desde el punto de vista de medicina china, todo bloqueo o estancamiento del ki puede generar perturbaciones tanto a nivel físico, anímico, espiritual. Es decir, para ellos hay una visión un poco general, que todo influye en el todo. Aquí lo que os presento en ese esquema que aparece ahí es un estudio que vieron, si os fijáis, son dos cuerpos, en el cual por una parte están los dermatomos y por otra parte están los puntos de los meridianos de medicina china. Si veis, existe una cierta similitud, no digo que sea igual, pero hay una similitud de planteamiento a la hora de ver un poco cómo funciona el cuerpo. Conceptos básicos, para que tengáis el que lo sepa le sobrará todo lo que puedo decir, pero es un poco el centrar y el porqué de todo esto. Conceptos básicos que a mí me ayudan, ya no como concepto, sino dando un paso más allá de uso a tu vida diaria. El yin y el yang. El yin y el yang es un concepto muy curioso porque es un concepto en el cual cada cosa es la propia y la complementaria. Y que una tiene a su vez la contraria. Es decir, cada cosa para su existencia depende de lo que es y de lo que puede llegar a ser. Y es muy importante porque rompe esa imagen que tenemos a nivel occidental desde la época aristotélica de que las cosas eran A o no A, ¿vale? Eran la teoría de los contrarios. Sin embargo, los chinos no hablan de contrariedad, hablan de complementariedad. Es decir, que las cosas pueden ser de diferentes maneras y que el vaso está siempre medio lleno o medio vacío. Y eso a nivel de vida es muy importante porque te permite aceptar cualquier opinión, porque no existe la tuya o la contraria, existe la tuya, quizás está en la otra parte y tienes que saber entender un poco cómo funcionan los demás. Esto te ayuda mucho a la hora de entender y de ver cómo funciona la gente y te ayuda un poco a evitar esos conflictos continuos que podamos tener. Ellos, dentro de sus conceptos, lo que hacen es incluir en la naturaleza todo lo que van viendo, puede ser más yin o más yang.
y en eso van basando toda su fisiopatología. Otro concepto importante que manejan es el concepto del chi. El concepto del chi es un concepto muy interesante porque si veis el ideograma incluye dos conceptos diferentes, que es la parte material, que es la de abajo, que se refiere a la tierra, la materia, y la parte de arriba es la inmaterial, el vapor, y es la separación entre una y otra, es la línea del medio. ¿Qué significa esto? Pues es un concepto en el cual vuelve a marcar esa dualidad, en el cual la cosa puede ser algo físico y espiritual. Cosa que nosotros desde Descartes separamos completamente la parte del cuerpo de la mente. Y es otro tema de conflicto, porque yo creo que la espiritualidad y la mente no hay que separarlas, es uno mismo. Entonces, no tenemos que tener vergüenza. Yo me puedo considerar no creyente, pero entiendo que la espiritualidad forma parte y cada uno la tiene que encontrar a su manera. Es decir, yo entiendo que una forma de meditación maravillosa es rezar un rosario, porque al fin y al cabo estás consiguiendo un mantra que te está ayudando a focalizar. Y el concepto mismo del rezar el rosario es un momento de meditación absoluto y total. Una forma que descubrí yo de meditación fue jugando al fútbol con mi hijo. Es impresionante. Dar patadas a un balón enfrente uno del otro puede llegar a una meditación absoluta, porque pierdes totalmente el control de lo que estás haciendo y simplemente estás dando patadas a un balón con un niño de 7 años. Y de verdad que se te pasa el tiempo y tu mente se va, se puede llegar a evadir. Pelar una patata puede ser la forma de meditación más importante que pueda haber. O sea, la importancia de todo esto, y es a lo que quiero llegar, es intentar integrar todo esto en tu vida diaria. Hay un libro muy interesante de un budista de Madrid que se fue al Tíbet y estaba allí feliz y contento. Y llegó su maestro en un momento y le dijo, bueno, ha llegado un momento que te tienes que ir. Porque ser budista aquí es muy fácil. Lo difícil es en tu sitio. O sea, hay que saber trasladar estos puntos. No consiste en que yo me vaya a hacer yoga una hora, que soy muy feliz, estoy muy contento y demás. No, lo importante es esa herramienta la sepas utilizar en tu día a día. El que sepas esto que acabamos de hacer con Mauro, en un momento en el que estés estresado, pares, te coloques en una silla y seas capaz de en un minuto conseguir eso para bajar tu nivel de estrés, que es lo que te va a interesar, y volver a continuar tu vida. Esa es la gracia de lo que tenemos que conseguir hacer. O sea, no tenemos que ser budistas ni tenemos que ser nada. El que quiera que lo sea. Pero la gracia es coger esas herramientas que nos pueden ayudar a hacer mejor nuestro día a día. Esto es el final. A ver. Ahondando más el tema. Dices, pero esto es filosofía pura, esto es... Pues no, chicos. Yo tengo un amigo matemático, es impresionante. Hablar con él me alucina. Es un compañero de la Facultad de Valladolid y me encanta hablar con él. Porque con él, yo vivía con él y él, además era curioso, él trabajaba de noche porque le gustaba programar, hacía programación y trabajaba por libre. Y coincidíamos en el desayuno, en el mismo piso. Yo llegaba tarde a la facultad porque las conversaciones se nos alargaban, ¿no? Pero te daba cuenta que la matemática era pura filosofía, al fin y al cabo. Los matemáticos puros son filosóficos totalmente. Y te das cuenta que conceptos tan importantes de la física pues se acercan bastante a lo que os he estado hablando antes. Por ejemplo, a nivel físico, la física cuántica nos habla siempre del concepto del onda-corpúsculo, con lo cual las cosas pueden ser materia y no materia. Si os acordáis, volvemos al tema del yin y el yang. O nos hablan de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, con lo cual esa transformación incluía el mismo concepto que hace más de 5.000 años antes de Cristo ya se comentaba. O incluso podemos ir más lejos con la teoría de las cuerdas, cuando hablan que las partículas subatómicas son en realidad estados vibracionales. O sea, que estamos hablando de cosas que parece que es lo más guay y más momentáneo, y sin embargo son conceptos que siguen manejándose en términos un poco no tan claros, ¿no? O sea, las cosas no son tan claras como nos pueden parecer. Y creo que la gracia nuestra es tener la mente abierta de poder ver todo esto y saber absorber lo que nos pueda interesar, no cerrarnos a nada, sino estar abiertos a lo que nos pueda llegar. Bueno, aquí os comento un poco ese funcionamiento que tienen, pues bueno, tienen en su integración, pues hablan de los 5 elementos, hablan de que cada elemento incluye una serie de alteraciones a nivel de órganos, de sentimientos y demás, y crean toda una fisiopatología
en la cual basan todo su funcionamiento a nivel de medicina china. Esto es importante porque a nivel de los ejercicios y a nivel de meditación, desde el punto de vista de la medicina china, trabaja mucho con el tema de los meridianos. Los meridianos no es otra cosa que los ritmos circadianos que podemos hablar a nivel médico, ¿vale? Ellos consideran que la energía circula por una serie de meridianos a lo largo del cuerpo y esos meridianos tienen unos momentos de máxima acción y unos momentos de mínima acción y va variando a lo largo del día. Y consideran que dependiendo de la hora que nos encontremos, la funcionalidad va a ser máxima de un órgano o de otro y va a producir secreciones de unas sustancias o de otras. Esto no es más que el ritmo circadiano que nosotros estamos hablando continuamente a nivel de secreciones hormonales, de actitud, de carácter, etcétera, etcétera. Son conceptos bastante parecidos. El Qigong no deja de ser una forma de meditación a nivel de la medicina china. Lo que se basa principalmente son conceptos que, como habéis dicho antes, Mauro, son los mismos. Es que estamos hablando siempre de la misma historia. Las cartas son las que son. Las podemos colocar de una manera o de otra, pero al fin y al cabo es lo mismo. Es respiración, movimientos y meditación. Y dentro del punto de vista de la medicina china, consideran dos partes de meditación. Como veis, esto entronca bastante con toda la parte hindú de la meditación de Vipassana y demás, pero son irte un poco más atrás, cuando hablan de que hay el Qigong activo y el Qigong pasivo. El Qigong activo sería todos los movimientos que se basan en estiramientos de los meridianos y el Qigong pasivo se enfoca en abrazar la energía yin a través de la quietud corporal. Entonces, hay una parte que es el trabajo yang, que sería el movimiento, y un trabajo yin, que sería el meditativo, ¿vale? Para ir enriqueciendo cada una de esas energías. El Baduan Yin serían lo que se llaman los 8 maravillosos, que son unos ejercicios que son muy sencillos, en el cual lo que vas buscando es ir estirando esos meridianos mediante una serie de ejercicios que, bueno, normalmente se suelen realizar a lo largo de la mañana. Se hacen por pares de elementos en los cuales en cada estiramiento tú lo que vas notando es el estiramiento en una zona del cuerpo, que curiosamente, cuando tú lo estiras, notas como una especie de calambre, bueno, un estiramiento en una zona, ¿no? Y esa zona se corresponde a los meridianos que ellos quieren movilizar. La base principal de todo esto es permitir que esa energía no se estanque, que se mueva. Esa es la parte filosófica, pero la parte real, que es la que para mí me viene bien, por ejemplo, a nivel de la clínica de dolor, lo que estás buscando es que la gente se mueva, al fin y al cabo, que la gente se estire. Yo siempre les digo lo mismo, hacedlo como queráis, pero moveros. Yo os doy herramientas, el que quiera que las coja y el que no, que busque otras diferentes, pero la gracia es encontrar tus herramientas que te vayan bien. Y la importancia de todo esto es la constancia y la integración en tu vida. Si tú eres capaz de integrarlo, pues yo qué sé, yo lo hago por la mañana, yo lo hago por la tarde, lo hago en el momento que tengo un descanso vestido de alguna manera, es lo que va a hacer que esto al final tenga sentido. Si yo, por ejemplo, me voy a un gimnasio y me tiro 3 horas y luego al cabo de la semana no hago absolutamente nada más, ese ejercicio no va a tener ningún sentido a nivel corporal. La gracia del ejercicio siempre va a ser el ser constante, el mantenerlo, porque eso es lo que te va a dar un equilibrio a la hora de tu día a día. Otros ejercicios que pueden ser, pues están los ritos tibetanos. Estos ritos tibetanos se supone que los hacían los monjes tibetanos, que los tenían teóricamente. Estos son un poco todo lo que la mitología que se añade, que hablaban de pues lo típico del hombre occidental que va ahí y le dice, estos tíos, ¿por qué están tan bien? ¿Y cómo tienen 80 años y se siguen moviendo con esa manera sin notar la vejez? O que, pues bueno, descubren que hay unos ejercicios que ellos realizan diariamente, los monjes, y se consideran que son los 5 tibetanos, que si los vuelves a analizar, están basados también en estiramientos de medicina china. No os los cuento aquí, todo esto lo podéis encontrar en internet y podéis ver cómo funciona y cómo trabajan. Pero la idea un poco es que veáis que hay muchas herramientas para trabajar que al final trabajan lo mismo. Estos, por ejemplo, son otros ejercicios que son los Makoho, que fueron desarrollados por un japonés en la década de los 70. En el fondo, todos lo que vamos buscando, de alguna manera, es, bueno, los que
la gente que de alguna manera tiene interés o que tiene un sentido más de buscar más allá, de ir escarbando, ven cosas y las intenta adaptar a su situación. Entonces, este señor lo que hizo fue, de alguna manera, él practicaba el masaje japonés y basado en el concepto que yo os había comentado antes de que el médico oriental considera que para curar tiene que estar el sano, desarrolló unos ejercicios que se debía de realizar antes de realizar el masaje, ¿vale? Estos ejercicios lo que hacen es estirar el cuerpo. El masaje es muy activo, este tipo de masaje japonés, en el cual tú te tienes que estirar mucho, con lo cual es muy importante que tu cuerpo esté muy estirado para poder llegar a ciertas posiciones. Entonces, era muy básico el poder hacerlo. Y al final lo que descubrieron es que te ayudaba también a mantener de alguna forma tu equilibrio personal. Y luego llegando ya a una parte más de la parte más meditativa, lo que sería más el trabajo del yin, hay un trabajo de Manta Chia que se llama la sonrisa interior. Y es una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque estamos acostumbrados siempre a mirar hacia afuera. Y este hombre lo que planteaba es una mirada interior, ¿no? O sea, él plantea la sonrisa. La sonrisa se ha visto que sonreír es bueno, o sea, no solo por la acción, sino por la liberación de endorfinas que puedes hacer a nivel cerebral y demás. Y él basa el ejercicio en hacer una sonrisa hacia adentro del cuerpo y el agradecer a tus órganos el funcionamiento. Es decir, es una forma de meditar, o sea, estás haciendo a través de hacer un recorrido interior de saludo a tus diferentes órganos, haces un cuarto de hora de una meditación, pero en vez de hacerla hacia afuera, la estás haciendo hacia adentro. Entonces vas haciendo un recorrido por diferentes órganos englobados en tres columnas diferentes. La parte respiratoria, bazo, hígado, riñones. La segunda parte que es estómago, toda la parte digestiva, vas estómago, intestinos. Y luego la tercera parte que es el sistema nervioso, ¿no? Pero vas haciendo guiada, al principio te la guían y luego la vas haciendo tú solo, pero con una postura de meditación y, como veis, y siempre veréis, las imágenes de los budas siempre están sonriendo, ¿vale? Es ese sentido de agradecimiento, pero aparte tiene la parte de crear mentalmente esa sensación de sonrisa que nos hace que estemos mucho mejor hacia dentro de nosotros. Y rápidamente, os recuerdo aquí una frase de Thich Nhat Hanh que me parece muy importante, que dice que los humanos hemos perdido la sabiduría de descansar y de relajarnos. Nos preocupamos demasiado, no permitimos a nuestros cuerpos y mentes y corazones sanarse. Hay que saber parar. O sea, no conozco ningún animal que tenga el nivel de estrés que llega a tener el ser humano. Cualquier animal sale a cazar y cuando ha conseguido su presa descansa y a lo mejor no vuelve a ponerse a estrés hasta la siguiente vez. El hombre es el único animal que el estrés es continuo y el estrés, como hemos dicho, puede llegar a matar. Entonces, busquemos herramientas. Llámalo mindfulness, llámalo como quieras, yoga, meditación. El tema es que encontrar una herramienta que nos sirva a nosotros para poder continuar nuestra vida. Y que no nos olvidemos que aunque hemos creado todo esto, la naturaleza nos recuerda continuamente que no somos nada y que si nos formamos parte de este mundo en el que nosotros estamos, pues yo creo que nos acabará echando. Lo está intentando diariamente. Nosotros nos ponemos duros, pero algún día, como sigamos así, lo conseguirá. Hay muchas películas sobre esto, ¿no? Pero ahora se me acaba de ir la película que os quería decir. Avatar, ¿vale? Avatar me parece una película maravillosa. Desde el punto de vista filosófico es una película impresionante, aparte de por sus efectos especiales y por lo demás. Pero ese sentido de integración con la naturaleza, yo creo que lo debemos de llevar. O sea, todo lo que hacemos influye en lo que hay alrededor. Yo a los pacientes que vienen a la consulta siempre les digo que no podemos ocultar nuestro malestar, porque a veces lo hacemos para no hacer daño a quien nos rodea y sin embargo estamos haciendo mucho más daño cuando lo ocultamos, porque la otra persona está notando que tú no te encuentras bien y no sabe por qué. Y lo que tú intentas evitar, lo que te estás generando es todo lo contrario, que estás generando una situación de tensión, cuando a lo mejor
compartiéndolo haría que tú te sintieras mejor y que la otra persona entendiera por qué estás mal y te pudiera de alguna manera acoger. Con lo cual, creo que lo importante es que sepamos compartir, que sepamos entender y sepamos vivir. Y vivir, pues es lo que hacemos diariamente, haciéndolo bien y disfrutando, que es lo que para eso hemos venido. Yo a la gente le digo que esto es una mierda realmente. O sea, la vida es difícil, la vida nos pone pegas, pero nosotros tenemos que saber darle la vuelta a las cosas y de las pegas sacar experiencias, porque probablemente por muy dura que sea la vida, si seguimos adelante nos daremos cuenta que de eso que nos ha hecho tropezar tenemos que aprender. Y a lo mejor a veces nos obliga a hacer cambios que de otra manera no haríamos y que si analizamos muchas veces esos cambios son positivos y sabemos entenderlos. Entonces, el saber mirar hacia adentro y el saber entender todo lo que os he podido explicar de alguna manera te ayuda a poder ver esas